unos minutos para compartir por qué da la sensación que toda esta dinámica de teletrabajo es mucho más un reto de cultura corporativa que de productividad, que es donde fundamentalmente ha empezado este debate y donde da la sensación que se está construyendo. Todo por ahora es bastante intuitivo, ¿no? Es más productivo porque trabajamos en algunas ocasiones sin distracciones, porque tenemos reuniones más eficientes, o por lo menos aparentemente, porque ahorramos tiempos de traslados. Y todo eso, siendo cierto, la realidad es que los pocos estudios que va habiendo sobre esto, y yo me estoy manejando con uno de Human Behavior y otro de la Universidad de Chicago, lo que apuntan es a que realmente tal incremento de productividad no da la sensación de que esté existiendo. De hecho, tampoco hay una merma de productividad. Lo que está sucediendo en general es que se meten más horas en casa o en remoto, por decirlo alguna cosa, para entregar el mismo nivel de trabajo. Más horas, mismo output y por lo tanto una caída en productividad. Y a partir de ahí se empiezan a ver cosas y sacar conclusiones que una vez que las ves sí que resultan muy intuitivas y que muchos hemos sentido a un lado u a otro de la pantalla. Si tienes más experiencia en la compañía y más años de experiencia y te sabes manejar mejor, eres más productivo porque el teletrabajo tampoco te está impidiendo tener determinadas relaciones con personas. Pero esas relaciones uno contra uno, esas reuniones, ese aprendizaje, ese enseñar, esas reuniones sin interrupciones, esas están dejando de aparecer. A cambio, cosas obvias, depende de la casa, depende del número de hijos, tu productividad es más alta o es más baja. ¿Sí? Y luego lo que algunos trabajos de campo nos empiezan a decir es algo que también estamos sintiendo. Menos creatividad, menos innovación, menos ideas clic que van surgiendo en reuniones informales, aunque muchas de esas reuniones sí son más eficientes si tienes algo funcional, algo que entregar en ese sentido. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que se está viendo? Evidentemente, más en Estados Unidos, pero lo que estamos viendo es muchas personas que abandonan sus trabajos, pero no necesariamente para cambiar, sinceramente que los abandonan. Empezamos a ver prácticas que empiezan a sucederse cuando tienes la capacidad de tener 2, 3 más trabajos, un portfolio de trabajos. Bueno, empiezan a suceder cosas, pero mucho más en este ámbito. Por lo tanto, lo que estamos empezando a ver son más consecuencias desde el punto de vista de organización que desde el punto de vista puro de lo que estamos hablando de productividad. Y a partir de aquí, claro, empiezan a surgir un montón de dudas. ¿Cómo van a ser los beneficios? ¿Cómo van a ser la paga cuando trabajas desde fuera o en entornos híbridos? ¿Cuál va a ser la evolución profesional? ¿Quiénes van a ascender más, mejor, más rápido? ¿O qué es ascender? Los que trabajan en la oficina, los que trabajan en casa, el trabajo híbrido. Así que la verdad es que la sensación que da es que la lógica y el debate de productividad cuando estamos hablando de teletrabajo no está realmente bien enfocado. Primero, porque no hay métricas claras. Es muy complicado medir la productividad de una persona y mucho más en teletrabajo. Por otro lado, también no es lo mismo tu trabajo en entornos de equipos más disruptivos, más de innovación, que cuando estás trabajando en un puro business as usual, que son dos partes igualmente importantes de la organización, pero que tienen unas pautas realmente diferentes. Al final, de lo que estamos hablando, si lo llevamos a temas organizacionales, de formas de trabajo y formas de organizarse, es que nuestros hábitos y nuestros rituales, por decirlo de alguna manera, y las herramientas que estamos utilizando están cambiando. No nos damos cuenta, pero todos venimos con una cierta herencia de cómo gestionar determinadas cosas. Y en 2 segundos vamos a ver, y vamos a dar una perspectiva muy rápida, cómo gestionamos determinadas reuniones. Llevamos gestionando las organizaciones típicamente de procesos de una manera determinada, muy eficiente, pero que desde luego implicaba un trabajo presencial, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, además, arrastrando una herencia de herramientas de trabajo no tan digitalizadas, lo que está sucediendo ahora es que lo que tenemos es un auténtico shock cultural en procesos, en rituales, en formas de trabajo e incluso en herramientas. Lo comentaba hace 30 segundos. Pensad un poco en cómo son, por ejemplo, las reuniones presenciales, esas que se han trasladado directamente a un entorno virtual. Nosotros entramos en una sala, saludamos, contacto físico, compartimos alimentos, compartimos determinados hábitos, tenemos determinados símbolos, miramos todos en la misma dirección una pantalla, sacamos prácticamente siempre los mismos temas para establecer un poco de relación personal. Eso es de donde venimos, no lo percibimos, pero hay muchos rituales en esa forma y en esa práctica. Y ahora intenta trasladar tú eso al entorno virtual, donde de repente
mucha gente no se pone la cámara, mucha gente no mira cámara, donde las herramientas de repente hemos pasado de ser una a ser otro, donde el impacto que tiene el fondo que tenemos detrás, si estamos en nuestra casa, dónde estamos, cómo estamos, qué fondo, estamos mandando otro tipo de señales y por lo tanto estamos haciendo, en el fondo, de manera desestructurada otros rituales. Y aquí es donde da la sensación de que tenemos que dar un poco, pues yo no sé si es marcha atrás, porque yo, tal como lo veo hoy en día en la evolución de las organizaciones en era digital, es casi un paso adelante y tener un poco de perspectiva y de fundamento de algunos aspectos de pura antropología. Y pensarlo de esta manera. Nosotros siempre nos hemos manejado de una manera u otra, aunque no nos diéramos cuenta, en un contexto que determina unos determinados rituales que con unos determinados artefactos nos crea una cultura. Entonces, cambiar eso con un ecosistema diferente donde estamos cambiando unos procesos que teníamos bien establecidos y los estamos haciendo de una manera informal, estamos cambiando herramientas que antes eran de una manera y ahora son fundamentalmente digitales y lo que estamos haciendo en el fondo es crear un nuevo contexto cultural con nuevos significados, con nuevos símbolos, con nuevas emociones, con nuevas métricas mucho menos funcionales y más sociales y más emocionales, y por lo tanto lo que estamos haciendo es un cambio de manual en el entorno cultural que estamos haciendo. Y por eso esto es un proceso que se tiene que gobernar de alguna manera, porque no podemos dejar que estos nuevos hábitos y rituales, al cabo de año y medio, 2 años de hacerse de una manera prácticamente random, de repente nos lleven a otro lugar. Entonces da la sensación de que el foco del debate tiene que pasar del mundo de la productividad al mundo del compromiso o engagement, o lo que queráis llamar, dentro de las compañías. Y por eso, tal como decía, el teletrabajo y otras nuevas tendencias que están surgiendo a partir de este workplace mucho más híbrido es determinar las reglas del partido, porque si no, la cultura corporativa se va en direcciones que no necesariamente queremos, aunque puede ser un vehículo fantástico para seguir construyendo sobre esa cultura del poder. Así que, ¿qué es lo que realmente debemos de hacer? Debemos de definir algunos procesos. Veremos un ejemplo y otros más que hay de cómo empresas están empezando a definir esto. Es decir, nosotros cuando hicimos estos procesos rituales, de alguna manera, lo que tenemos que poner es determinadas reglas y normas para poderlos controlar. ¿Qué tipo de reuniones, qué tipo de acciones, cuándo, con quién, de qué manera, quién enciende la cámara, quién no? Aquí tenéis un ejemplo de una empresa, pero que es bastante más digital o un pure player, pero que realmente define muy bien que es un trabajo sincrónico, un trabajo asincrónico, cómo se deben de regular los conflictos, cómo se debe regular la comunicación y por lo tanto es esto algo que ya está sucediendo. Diseño de los rituales es fundamental, es decir, ese tipo de procesos o de pautas que se repiten, que siguen un patrón, que generan un sentido y determinados símbolos más de grupo o más individuales. Es decir, si una videoconferencia tipo no tiene un ritual, realmente se desestructura. Definamos cómo queremos tenerla, cómo queremos empezar, cómo queremos terminar, cuál es el rol que se debe de jugar, cuál es la actitud, cuál es la forma, qué debemos de compartir, qué espacios, y cuando lo vamos haciendo con recurrencia sí que estamos construyendo una acción determinada. A partir de ahí también lo que necesitamos es esos artefactos, ¿no? Esas herramientas, en este caso obviamente más digitales, pero que no es solo la propia herramienta de la videoconferencia, necesitamos seguir lo que estamos diciendo de una manera más construida, más utilizando metodologías más de Agile o más de Kanban para ir construyendo paso a paso lo que queremos hacer en este tipo de reunión o en otra. Y además necesitamos construir nuevas métricas que fijen bien los procesos, cuáles son rituales, no siempre tiempo, no siempre entrega, no siempre performance, pero sino también cómo podemos interrelacionarlos si estamos construyendo equipo, si estamos construyendo engagement, tal como estaba diciendo. Y como último punto, que también es muy importante, es esa definición del espacio de trabajo. El espacio de trabajo, que muy probablemente sea híbrido en la mayoría de las empresas, va a tener que estar correlacionado con la forma de trabajar. Y por lo tanto, un repensamiento de cómo es un espacio, para qué son los distintos espacios que queremos construir, en qué tipo de proyectos, cómo podemos tener esa relación con el espacio híbrido. Y nada más, sencillamente recordar esta dicotomía entre productividad y cultura corporativa que da la sensación de que ahora mismo se está enfocando en exceso hacia el mundo de la productividad, cuando en realidad de lo que estamos hablando fundamentalmente es de un reto puramente cultural.